Bienvenidos a la presentación de Una noche sin luna, espectáculo que podremos ver y estrenar aquí en Vitoria-Gasteiz este próximo viernes a las 7 de la tarde en las tablas de este escenario. Me acompañan Juan Diego Boto. Hola Juan Diego, perdón, gracias por venir. Juan Diego Boto es el autor y el intérprete de esta obra, que ha dirigido Sergio Pérez Mencheta, y nos acompañan también en esta mesa Concha Busto, que es coproductora de la obra y distribuidora, y Nur Levy, que es además la directora de producción de este grandísimo texto. Deciros que en el teatro estamos súper felices de que hayamos llegado al viernes, porque ya nada se puede torcer, para que el viernes levantemos el telón. Y bueno, agradecidísimos de que estéis aquí. Ellos llevan desde ayer, estamos montando el espectáculo, ensayándolo, todo el teatro como una piña. Estamos felices y tenemos muchas ganas de ver este maravilloso texto que ha escrito Juan, a quien doy la palabra. Gracias. Nada, un placer. Pues muchísimas gracias a este teatro por invitarnos. Para nosotros es... bueno, están siendo unos días muy especiales porque este es el estreno absoluto de este espectáculo. Un espectáculo que ha tenido un recorrido muy largo porque, o una gestación y parto largo, porque desde que escribí este texto hasta que hemos llegado aquí han pasado, la verdad, mucho tiempo. Yo nunca había vivido un proceso tan largo, en parte porque siempre quise que lo dirigiera Mencheta. Mencheta, como ustedes saben, vive en Los Ángeles desde hace unos años, con lo cual coincidir en el espacio y en el tiempo primero no fue fácil, y cuando finalmente pudimos coincidir en el espacio y en el tiempo, pues llegó una pandemia mundial que restringió complicó la logística de forma notable. Empezamos a ensayar este espectáculo en agosto y hemos mantenido el trabajo desde agosto hasta hoy. El director ahora de nuevo está en Los Ángeles, pero vía Zoom, vía videoconferencia, hemos seguido puliendo las partes que nos faltaban, que era lo técnico. La obra estaba montada y nos quedaba pues afinar luces y tal. Y ha sido una experiencia nueva, una experiencia, pues la videoconferencia y el teletrabajo, igual que en otros sectores, ha cobrado importancia en este proceso, en la parte final, ¿no? Pero bueno, ha primado lo presencial, como no puede ser de otra manera en el teatro. Ese mes y pico que estuvimos trabajando, ese mes y pico final que estuvimos trabajando, porque con Sergio hubo todo un proceso de años en el que fuimos hablando del texto, limando el texto, comentando el texto. Era un texto que originalmente cuando yo lo pensé por primera vez, era un texto, una pieza para dos personajes. Fue en ese proceso de conversaciones con Sergio que él me insistía: esto es un monólogo, esto es un monólogo, esto es un monólogo, y finalmente dije, bueno, voy a probar, a ver si tienes razón, y hice una versión en forma de monólogo y efectivamente creo que tenía razón. La pieza se convirtió en un monólogo que tiene varios personajes, pero un monólogo, varios personajes pero un solo intérprete, y bueno, pues después ese proceso de años culminó en un periodo de ensayos presenciales y en esta última etapa. Entonces, bueno, como si dijéramos, en este CrossFit hemos hecho tierra, mar y aire, hemos hecho telefónico presencial en España, en Los Ángeles, en una sala de ensayos y por Zoom. O sea, creo que hemos hecho todos los medios. El espectáculo que verá el público el viernes es un espectáculo que de alguna manera recorre aspectos de la vida de Federico García Lorca, y que, bueno, es un espectáculo sobre la memoria, fundamentalmente, pero supongo que viene a responder a una pregunta, y es eventos en la vida de Federico García Lorca que llevaron a que fuera fusilado el 18 de agosto del 36. Y hace como una suerte de repaso por algunas circunstancias clave de su vida que inclinaron la balanza hacia su fusilamiento final, ¿no? Y dicho esto, el espectáculo en toda su primera parte intenta huir de lo dramático. O sea, no es un drama de principio a fin. Cuando alguien hace una pieza sobre Lorca y sobre la vida de Lorca, es un poco crónica de una muerte anunciada. Ya sabes desde el principio que lo van a matar, con lo cual no es necesario redundar en el drama de lo van a fusilar, porque eso ya está presente en el espectador. Todos no sabemos el final.
Por eso intentamos resaltar la ironía, el humor, hasta donde se puede y donde se hace inevitable entrar en otras profundidades, ¿no? Pero también la vida y la figura de Lorca es es él, porque para mí es el dramaturgo y el poeta español del siglo XX. Para mí, personalmente, no hay poeta que me conmueva más del siglo XX y no hay dramaturgo que sienta que alcanzara cotas de profundidad y de complejidad en el siglo XX español como Lorca. Y se merece, para mí, todos los homenajes y todos los tributos. Pero además es un símbolo de una época, es un símbolo de una España y es un símbolo de la memoria. Entonces, bueno, es él y es lo que él representa. No sé si... Eso, sí. Porque si no yo puedo seguir enrollándome, pero... Bueno, has contado cómo se ha afectado la pandemia, en fin, por tierra, mar y aire, y etcétera, pero en ese texto hay alguna referencia, algo que lo podamos apañar de alguna manera hoy en día a lo que está ocurriendo. Mira, el texto nace más como una reflexión contemporánea que como una reflexión arqueológica. No tiene voluntad arqueológica ni historiográfica. Nace de la necesidad de hablar de hoy. Y sentí que había una suerte de ecos en ese periodo histórico y en esta figura que nos servía para hablar de hoy. Y con esa voluntad nace el texto. De hecho, cuando lo escribí originalmente hace 3 años, me acuerdo que le dije a Sergio, tenemos que montarlo rápido porque este proceso de auge de los populismos de extrema derecha va a pasar. Poco sabía yo entonces. Pero sí, claramente no es un texto en ese sentido arqueológico, sino es... yo creo que habla más de hoy que de entonces. Habla del ojo de los populismos. García Lorca siempre ha sido un referente del siglo XX español, un siglo muy convulso. Estamos en un momento en el que en España sigue siendo imposible hacer un relato de lo que pasó en nuestro siglo XX, y de hecho en Madrid se están retirando estatuas de gente, de políticos a los que se reivindicó, a los que se intentó reivindicar al comienzo del actual periodo democrático, pero que ahora, 40 años después de esa democracia, tras la dictadura, se les vuelve a retirar y mandar a un cuarto del ayuntamiento, por lo que hemos podido leer. Sigue sin haber también un relato unitario sobre lo que significó, sobre lo que significa, no solo literariamente, sino socialmente, políticamente, García Lorca. En ese sentido creo que por eso es tan importante la memoria y una mirada que profundice sobre la memoria, porque lo que decidimos recordar de nosotros mismos y lo que decidimos olvidar de nosotros mismos termina conformando lo que somos. Las partes de nuestra historia que decidimos olvidar y las partes de nuestra historia que decidimos destacar son esos recuerdos que conforman lo que somos hoy en día. Por eso, mirar hacia atrás es una voluntad no solo para los libros de historia, sino para darnos cuenta y sentir cuál es nuestra identidad como país y como individuos. Y en ese sentido, la batalla por el presente, por el relato del presente, se configura en la batalla por el relato del pasado. El tablero de ajedrez sobre el que se marca el relato del presente se está jugando en la forma en la que narramos nuestra historia. No sé si se entiende lo que digo. Por eso, insisto, hablar de la memoria no es una cosa del pasado, es conformar el relato de nuestro presente. Por eso es algo tan importante. Cuando hablamos de... También es importante el contexto. Cuando hablamos de la extrema derecha o de los populismos de extrema derecha o de todo esto, no estamos hablando solamente en un contexto nacional. Hemos vivido estas últimas semanas, creo que
no hay persona europea que no haya estado pendiente de repente del inagotable conteo de votos en Estados Unidos, porque eso de alguna manera tiene que ver con este también contexto internacional curioso en el que, bueno, pues en el que estos populismos también están cobrando un poder importante, ¿no? De la misma manera que lo cobraron en una parte del siglo XX. No sé si